El video que verás a continuación nos explicará muchas cosas. Cómo es que una tormenta tropical puede en estos momentos en el planeta convertirse en un huracán categoría 5 en cuestión de horas, causando un impacto permanente en las costas como lo que sucedió en Acapulco. Además, mostraremos cómo en estos momentos muchas personas han hecho y seguro seguirán haciendo caso omiso a los eventos de esta magnitud, inclusive después de los hechos y ante un ambiente hostil, donde la maña de muchas personas aprovecha este tipo de situaciones para tomar lo ajeno, practicar la famosa rapiña luego de los eventos naturales y meteorológicos, como en el caso del impacto del huracán Otis en Acapulco. De hecho, lejos de todo eso, de lo que ya sabemos con respecto al día después de los eventos de Otis en Acapulco, nos ha quedado claro que pasan los años y la sociedad siempre ha sido ignorante de todos los acontecimientos que pueden desencadenar a una mala cultura preventiva en la sociedad mexicana en este caso, y donde a pesar de todo lo que arrasó el fenómeno meteorológico, el caos que dejó a su paso y todo el efecto dominó que lo desencadenó, a pesar de todo eso, hay todavía en la sociedad gente que se aprovechó para llevarse cosas ajenas de establecimientos gracias a la desolación, la falta de seguridad y sobre todo a la evidente nulificación de valores en muchas personas. Prepárate, porque este video dejará una gran reflexión de cómo cada día la sociedad se hace más ignorante, pues no solo el desconocimiento del impacto social que puede generar un huracán, sino cómo los valores y las buenas costumbres terminan yéndose al bote de la basura gracias a la avaricia de muchos, a la alevosía y ventaja de una población ausente en moral, cuando se trata de este tipo de eventos que afectan a todo un país. Esto será seguro una cachetada con guante blanco y una gran reflexión para las nuevas generaciones sobre cómo convivir en una sociedad muy mal encaminada. Es por eso que hoy te presento Desorden, Rapiña y Dolor, el día que Otis pasó por Acapulco. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Por cierto, no te pierdas en este canal los juegos de la Champions League y Liga MX totalmente gratis que tendremos este mes. Solo pon en el buscador de YouTube Los Expulsados en Vivo y ahí estará nuestra cartelera semanal. Hay una frase de Martin Luther King que le queda muy bien a muchas personas que hicieron caso omiso a las indicaciones de la protección ciudadana de Acapulco, horas antes de la llegada del huracán Otis a las costas, que dice así: nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Hay que ser ignorantes, peligrosos y tontos, con conciencia, para no entender que claramente el ser humano solo hace caso cuando le conviene. No importa que horas antes de un evento meteorológico de alto impacto llegase a sus puertas. De hecho, hay videos que constatan que las autoridades mandaron brigadas para advertirle a la población de Acapulco que se abrigaran en sus casas, que se salieran de la playa y que buscaran lugares seguros o que en su defecto salieran de la ciudad debido a la entrada del huracán. Mientras la bocina repetía una y otra vez las indicaciones, advertencias y sugerencias, en las playas había gente aún disfrutando del mar, echándose una chela, bailando y siguiendo su vida normal, como si nada fuese a pasar. Es una llovizna, no pasa nada, decían. Es un huracán chiquito, no va a pasar nada, estamos protegidos. Es muy complicado que se convierta esta tormenta en un huracán. Muchos otros dichos que se manejaron de manera genérica horas previas al incidente. A la gente no había que molestarle. Estaban en medio de una semana bomba. Entre música, cheves, fiesta, reventón. Lo más importante era seguir disfrutando de las playas y del guateque. Así, muchas veces es la sociedad mexicana. En pocas ocasiones hacen conciencia, y mucho menos cuando les dicen que se tienen que prevenir. En fin, en la ignorancia de los bañistas, pocos se preguntaban si la tormenta llegaría a las costas de Guerrero como huracán, cosa que al pasar de las horas, los aparatos que miden la velocidad de los vientos y las ráfagas ocasionadas en el Océano Pacífico ya estaban diciendo que el huracán se había convertido en categoría 2. Apenas el martes 24, por ahí del mediodía, la tormenta tropical Otis había pasado a huracán categoría 1, pero una hora más tarde ya había subido al nivel 2.
Su evolución en las siguientes horas sorprendería a los científicos y marcaría la pauta de todo lo que vivió el estado de Guerrero. Para las 5 de la tarde, algunos medios ya reportaban que el huracán Otis era categoría 3 y que en las próximas horas cambiaría a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y que con ese poder tocaría las costas mexicanas. Sin embargo, hasta los científicos y la gente que se dedica al análisis del tiempo terminó atónita cuando horas más tarde Otis se convertiría en un peligroso huracán categoría 5, con vientos de más de 300 kilómetros por hora, siendo uno de los más violentos en los últimos tiempos y el más poderoso que se ha plantado en las costas del Pacífico. Pero, ¿cómo es que se dio este fenómeno? Veamos lo siguiente. Para que se entienda mejor, un pronosticador del tiempo utiliza varias metodologías para dar un valor un poco más aproximado para pronosticar cómo se mueve una tormenta. Se utilizan datos vía satélite sobre el movimiento de los vientos, gracias a modelos computarizados, que dicho sea de paso, sus datos no son contundentes, hasta que se envía un cazahuracanes a la tormenta para obtener datos en tiempo real. Al inicio, Otis no se mostraba absolutamente nada peligroso, y se creía que su mayor intensidad se quedaría en una tormenta tropical, que estaría solo de domingo a lunes. Sin embargo, las pruebas de que Otis se intensificó, como nunca antes un huracán lo había hecho, marcaron pronósticos de pesadilla según el pronosticador Eric Blake. Pero, ¿por qué se intensificó tanto? Muy sencillo, gracias a las altas temperaturas del Océano Pacífico. Lo que usted ve en pantalla es una gráfica de la evolución de las rachas de vientos de algunos huracanes en la zona. La línea punteada obedece al comportamiento de Otis, pues en menos de 24 horas se convirtió en categoría 5. Según Luis Alberto Pérez Reyes, especialista en meteorología egresado de la UNAM, explicó que las altas temperaturas del planeta son las que ocasionan este tipo de fenómenos, los cuales agudizan el crecimiento de los vientos y por ende la intensificación de las masas de aire, y como resultado hacen que los huracanes evolucionen rápidamente. El problema es que, según su hipótesis, este tipo de fenómenos serán más frecuentes en el Pacífico y en los tiempos venideros. Esto, a su vez, también hace más complicado predecir este tipo de fenómenos, como lo explicábamos atrás, debido a que los valores máximos de la temperatura global cambian cada año. Según el especialista mexicano, textual dijo lo siguiente, lo cual es aterrador. A mayores temperaturas, menores presiones atmosféricas, lo que implica una mayor atracción de las corrientes de viento que se van aglomerando en espiral alrededor de una baja presión. Además, agregó que ante estos cambios, el planeta intenta equilibrar las temperaturas de las corrientes y la presión atmosférica. No obstante, al incrementarse las temperaturas, gracias a los gases efecto invernadero, la fuerza con la que se atraen los vientos exteriores hacia el centro de la tormenta es mayor. Por ende, el huracán se intensifica. Pero, ¿qué es lo que causa el efecto invernadero, que da vida al fenómeno meteorológico llamado El Niño? Muy sencillo, el problema de siempre, pero que a todos les vale, como la pérdida de vegetación, deforestación, algo que se sigue acelerando en México y también en el mundo, pero a casi todos les da igual porque según no pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando impactan este tipo de fenómenos en la sociedad? Veamos. Ante la evidente ignorancia de la gente y de que para muchos solo iba a ser una pequeña tormenta y ya, el huracán Otis se convirtió en categoría 5 en las puertas de Acapulco, con vientos de entre 270 y 315 kilómetros por hora gracias a la piscina cálida del Pacífico Occidental, que son aguas que rondan los 31 a 32 grados Celsius y son los que intensifican los huracanes. Es como un combustible. La población, confiada cuando sintió los primeros embates de los vientos, supieron que esto iba en serio. La madrugada del miércoles 25 de octubre fue una auténtica pesadilla para gran parte del estado de Guerrero, que terminaría incomunicado por el poder del agua y vientos que Otis traería a la costa y a tierra adentro. Al pasar las horas, Acapulco terminó siendo un muñeco de trapo ante el gigante ventoso. La zona dorada y una de las más concurridas de la ciudad terminó totalmente irreconocible. Acapulco, en general, acabó totalmente en las penumbras y con carreteras bloqueadas por las toneladas de tierra que bajaban de los cerros aledaños. Era increíble
cómo en cuestión de horas Acapulco viviría quizá una de sus peores pesadillas de su existencia. De todos los eventos donde la población vivió horas de infierno, al siguiente día, cuando la calma arropó al gran balneario de México, empezaron a salir a las calles muchas personas que en medio de la desesperación y de las malas mañas empezaron a hacer de las suyas, a meter mano en la rapiña de tiendas de ropa, electrodomésticos, autoservicios, restaurantes, inclusive hasta niños caminaban por las calles con sus pantallas 4K, juegos de video, lavadoras, agua de cebada con etanol, alcoholes de primer nivel, refrigeradores, aparatos que más adelante seguro terminarán vendiéndose en la clandestinidad. Inclusive se quisieron llevar autos. Así empezaba la cacería de productos de valor que se habían quedado varados en las tiendas que terminaron mordiendo el polvo ante el poder de los vientos. En lugar de ayudar y de ver por los suyos, muchas personas aprovecharon el holocausto post-huracán para ejecutar el clásico plan de los buitres que ante la desesperanza siempre aprovechan para meter mano en lo ajeno con el argumento de que no hay víveres ni ayuda externa. Porque no hay de otra, porque simplemente les da la gana llevarse las cosas que ni siquiera son de uso necesario y básico. Todo eso gracias a que ante los hechos del fenómeno meteorológico era imposible mantener el orden en las calles. Y a pesar de que muchos culparon a las fuerzas del orden por estar ausentes, el problema es que esto no solo es de quien vigila, sino de cuántos valores hay inculcados en cada persona, pues había hasta niños por el consejo de sus padres llevándose cosas apuradamente a sus casas. Pero, ¿por qué se dio la rapiña administrada, como algunos le llaman? Simplemente por la mala educación, por la ambición de la gente de aprovechar el momento de tener lo que nunca pudo tener, o lo que le costaría trabajo obtener. O el clásico dicho que dice, una vez que les ganemos a las empresas, de todo lo que nos cobran no pasa nada. Es que tenemos necesidad. Se creería si lo que se llevasen fueran medicinas, comida, artículos de primera necesidad. Sin embargo, no es así. Este tipo de frases son las que justifican las acciones e inclusive son aplaudidas malamente por un sector de la cuestión popular. Hoy, tener todo a la mano y sin mayor esfuerzo es parte de un cambio en la mentalidad de la sociedad mexicana. Ante la carencia, pero más que eso, la avaricia. Malas acciones como esta simplemente degradan a cualquier persona, dando el mal ejemplo a las futuras generaciones. Entre el lodo, árboles caídos, postes de luz destrozados, un desorden descomunal llegó al puerto de Acapulco. La sobrevivencia y la calma deben de ser prudentes. No es sencillo, pero tampoco es imposible. Hoy en día nos debería de quedar como ejemplo lo que sucede en nuestro planeta. El calentamiento global que existe y se manifiesta en este tipo de fenómenos meteorológicos cada vez son más intensos, caóticos y descomunales. Entender que la contaminación, el efecto de los gases invernadero, precedido de la deforestación y del daño ecológico es un problema sistemático que no se ha podido resolver por la ambición de las empresas, la ineptitud de las autoridades y la ignorancia de la gente. También de personas que politizan este tipo de casos o que son ignorantes de la situación, como aquellos que aprovechan la situación para hacerse proselitismo político, o de aquellos que se sumaron a ayudar a Acapulco poniendo fotos de cuando visitaron las playas, mandando una disque fuerza fingida y ficticia. Todo esto simplemente nos muestra una cara hipócrita de muchas personas que solo quieren llamar la atención ante un evento de una magnitud gigante que aboga al dolor, al éxodo, al desorden social y a la frustración de un pueblo que hizo caso omiso a lo que estaba por venir. Quienes ningunearon la situación y terminaron pagando el plato, quizá por mucho tiempo. Por eso, el caso de Acapulco debe quedar como un ejemplo de lo que no debe hacerse para que jamás se vuelva a repetir. Quizá el verdadero cambio está en nosotros mismos, ser menos ignorantes y más responsables en el cuidado del planeta, además de abogar al conocimiento y a la anticipación a los fenómenos como en este caso, y sobre todo a la práctica de los buenos valores, cosa que poco a poco se va degradando en nuestra sociedad endeble. Es momento de hacerse una autocrítica y también de hacerse una autorreflexión. Pero dime, ¿volverá a hacer lo mismo en Acapulco luego del paso de Otis? Que la rapiña de la gente
en el puerto guerrerense? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Y también pega tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.